¿Qué tal? ¿Cómo están amigas y amigos de la Octava Digital? A raíz del informe que dio Alejandro Encinas, subsecretario de Gobierno de nuestro país, en torno al caso Ayotzinapa, se ha discutido mucho nuevamente un concepto, crimen de Estado. ¿De qué hablamos cuando definimos un crimen de Estado? ¿Qué otros crímenes de Estado se han registrado en nuestro país o cómo se ha manejado en la historia política de México este término? Voy a platicar con la doctora Adela Cedillo sobre este tema. Adela, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, buenos días. Buenas tardes, Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, pues yo lo primero que te preguntaría es, crimen de Estado. Parece una obviedad lo que te voy a preguntar, pero para irlo aterrizando, ¿qué definimos como crimen de Estado? Sí, bueno, es un tipo obviamente que no se encuentra así en la legislación como tal, ¿no? O sea, si tú abres un código penal o alguna convención, no vas a encontrar así como literalmente la definición, pero bueno, se entiende que un crimen de Estado desde la perspectiva de los derechos humanos, pues es un crimen donde participan pues las instituciones, los encargados de las instituciones del Estado, ¿no? Puede ser de un nivel de gobierno, de los tres niveles de gobierno, pero siempre que haya acción, aquiescencia u omisión, ¿no? De parte de estas autoridades, ¿no? Digamos que una autoridad municipal comete un crimen, y que la autoridad sigue, el nivel siguiente de autoridad, que es el estatal, no investiga, el nivel, un crimen muy, muy grave, ¿no? O sea, un homicidio múltiple, una masacre, una cosa así, porque claro, un crimen de Estado no es cualquier tipo de crimen, por ejemplo, pues un acto de corrupción individual, pues no es un crimen de Estado. Cuando hablamos de crímenes de Estado, pues hablamos crímenes de servidores públicos, delitos que cometen contra en un sector de la población, contra crímenes pues, que ya pueden incluso calificarse como graves violaciones a los derechos humanos, como la desaparición forzada, la tortura, la ejecución extrajudicial, ¿no? Entonces, no cualquier tipo de delito cometido por un servidor público es un crimen de Estado, ¿no? O sea, son delitos complejos, son delitos, pues, insisto, donde están involucradas diferentes instituciones y esferas de niveles de gobierno, ¿no? Oye, Adela, Ayotzinapa se enmarca en este término y qué tan común es, tú lo planteabas incluso en un hilo en Twitter, qué tan común es hablar de crimen de Estado en México. Pues no es una terminología que se haya hecho tan común porque en México el derecho es bastante ortodoxo, no se ha ajustado, ¿no? Nuestro aparato de justicia pues a los estándares más elevados, ¿no? Más altos de los derechos humanos. Estamos hablando de estándares internacionales que México pues debe seguir porque ha suscrito diferentes convenciones internacionales en torno a la protección y defensa de estos derechos humanos. Entonces es un término que es más afín o más conocido en el mundo de los defensores de los derechos humanos, ¿no? Entonces, pues hablamos de crimen de Estado, por ejemplo, las masacres del 68, del 71, las cientos de desapariciones durante la llamada Guerra Sucia, la tortura sistemática también que hubo en aquellos años, pues no solo contra opositores políticos, sino incluso contra ciudadanos, ¿no? Que sin seguirles el debido proceso, pues se usaba la tortura como un método para investigar y se torturaron a miles de personas inocentes, ¿no? Entonces, todo eso se configura como un crimen de Estado, ¿no? Donde vemos intervención de diferentes agencias, corporaciones de seguridad, tanto pública como nacional, a veces coordinadas, a veces totalmente descoordinadas, hasta el conflicto entre ellas. También vemos que, bueno, este término en vez de, pues a raíz de lo de Ayotzinapa, justamente, ¿no? Con este eslogan de fue el Estado, pues es como empieza como a resonar más fuertemente ya en la conciencia colectiva, ¿no? De que esto involucra pues a un Estado, o sea, desde el presidente hasta el personal municipal, ¿no? No es solo un crimen que haya cometido un individuo con cómplices, ¿no? Es una jerarquía, ¿no? Claro. Ahora, mencionabas el tema de los derechos humanos. Y México, como bien lo defines, tiene un hueco enorme en ese sentido. Y como bien dices, muchas veces las leyes, pues en realidad se aplican más para beneficio de una élite que porque se tuviera que hacer justicia.
Sí, además de que son criterios muy individualistas, ¿no? Las veces que se han tratado de juzgar estos crímenes, se buscan responsables individuales y en derechos humanos justamente es lo que no se tiene que hacer, siempre se tiene que recorrer la escala de mandos, ¿no? Porque, vamos, si el ejército comete un crimen, ¿no? Como pues, claramente lo hizo el 2 de octubre o en el caso de Ayotzinapa, pues el responsable máximo no es solo el secretario de la Defensa, es el presidente como el máximo, como el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, hay una responsabilidad, aun si el presidente no dijo específicamente, ay, desaparezcan a estos 43, ¿no? Pero él al encubrir, al negar, al presentar una versión, una verdad histórica, entre comillas, totalmente ajena a lo que pasó, pues se convierte en cómplice, se convierte en el máximo responsable de lo que hicieron sus subordinados, ¿no? Este punto, qué bueno que lo mencionas, mi querida Adela. Es decir, no se vale entonces pensar o creer cuando hablamos de un crimen de Estado que el jefe de Estado pues no tiene esa responsabilidad. No se vale decir no me informaron, no sabía. Exactamente, que esa es como la gran falla de los poquísimos juicios que se han hecho, por ejemplo, cuando se juzgó a Echeverría, ¿no? Por el 68. Se dijo que no había documentación que demostrara que él ordenó la masacre, ¿no? Cuando pues él era el gran operador político de la represión, ¿no? Entonces, son criterios que muy estrechos, porque como sus subordinados sí son responsables, Fernando Gutiérrez Barrios, director de la Dirección Federal de Seguridad, y Echeverría, que es el jefe, no va a ser responsable, o sea, no tiene ninguna lógica, ¿no? Siempre se tiene que recorrer la escala de mandos hacia arriba, hacia los que realmente tienen el poder de decisión, ya sea para ordenar, para encubrir o para no actuar, ¿no? Porque pues si a un presidente le están informando que el ejército está matando, él puede dar una contraorden, ¿no? Pero si en el momento en que le llega la información él decide no hacer nada, eso se llama aquiescencia, ¿no? Y es una forma de complicidad. Claro. Oye, este punto, por ejemplo, de la historia, como dices, desde el 68, 71, todo ello. Los medios de comunicación, ¿cómo hemos enfrentado esa narrativa a través de los años cuando hablamos del crimen de Estado? Porque de repente, basándonos en Ayotzinapa, cuando comienza la gente a gritar, fue el Estado, fue un crimen de Estado, hubo medios de comunicación que los denostaban, que decían, no es el Estado, el presidente no estaba ahí, como ya nos explicabas, fue un asunto regional, en fin, ¿hay ese conocimiento de lo que es el crimen de Estado o se maneja la información con una distancia para no darle esa dimensión que tiene? Sí, yo creo que definitivamente también, ¿no? Los medios, sobre todo los medios corporativos, comerciales, pues han mostrado un desconocimiento muy profundo de lo que son los derechos humanos, ¿no? Estas convenciones internacionales que ha suscrito México contra la desaparición forzada, contra la tortura, contra la ejecución extrajudicial, el desplazamiento forzado de población, etcétera, y otros, ¿no? Porque México pues ha firmado pues muchísimas convenciones. Entonces, no se desconoce el marco legal internacional, se buscan responsables individuales, ¿no? Me acuerdo que cuando empezó lo de Ayotzinapa, pues solo querían culpar al presidente municipal y a su esposa, ¿no? No, es que esto no, o sea, sobre todo en un crimen tan complejo donde intervienen tantos actores, tantas corporaciones policíacas y militares, no, o sea, pues es un contrasentido, ¿no? Buscar solo un responsable individual. Claro que, no sé, no estoy negando, ¿no? Claro que hay responsabilidades individuales, pero justamente el concepto de crimen está de Estado, pues se trata de juzgar a una estructura por una forma de operar que se ha vuelto sistemática, ¿no? Donde se pueden identificar patrones, ¿no? Porque no son hechos aislados, no es que esto pasó una vez y nunca volvió a pasar, ¿no? Es algo que está constantemente vemos, ¿no? El proceder por ejemplo, las Fuerzas Armadas, pues a cuánta gente no han desaparecido desde los 60 hasta la fecha, ¿no? Cuánta gente no ha sido torturada por corporaciones, agentes de corporaciones policíacas y militares, cuánta gente no ha sido asesinada. O sea, hay un patrón de violencia e impunidad del Estado. Claro. Finalmente me queda Adela. A raíz de lo que pasa con Ayotzinapa, de este informe por parte de Alejandro Encinas, desde tu expertise como historiador y demás, ¿crees que se esté ante un parteaguas en esta materia o consideras que simplemente puede ser pues una llamarada?
Sí, mira, yo estoy en desacuerdo con todos los que han dicho, ay, pues reciclaron la verdad histórica de Murillo Karam. Sí hay diferencias, sí hay novedades, sobre todo porque es un informe que se basa fuertemente en toda la investigación que hizo el Grupo Internacional de Expertos del caso de Ayotzinapa, el llamado GIEI. Entonces sí hay hallazgos, ¿no? Por ejemplo, la intervención de la Marina o el hecho de señalar que, bueno, esto ya se sabía desde el 2014, ¿no? Desde 2015, perdón, lo de que pues uno de los muchachos era un infiltrado del ejército, pero en el momento en que Sinas dice, esto fue el ejército, ¿no? Yo creo que sí es siento un precedente en el sentido de que una administración que está tan aliada al ejército, que les ha entregado, le ha dado tanto poder al ejército, pues el subsecretario de Gobernación salga a decir, el ejército participó, el ejército estuvo al tanto, no buscaron ni siquiera a su propio desaparecido, ¿no? A su infiltrado, ¿no? Que también fue desaparecido. Entonces sí se está, pues eso no tiene precedente, ¿no? Yo creo que ninguna institución había nunca hecho, o sea, ningún funcionario de una institución de ese nivel había hecho un señalamiento así contra el ejército, y creo que sí hay que ver esos matices porque se desconoce, ¿no? Que, o sea, como que hay tanta animadversión de algún sector hacia esta administración que ni siquiera quieren ver pues esos cambios, ¿no? Que yo creo que es importante señalarlos, sobre todo en esta era, pues, de militarización del país, ¿no? Doctora Adela Cedillo, yo como siempre te agradezco estos minutos aquí, por supuesto, en la octava. No, pues gracias por la invitación, Jesús.